En un mundo donde los superhéroes se han vuelto cada vez más ruidosos, más oscuros y más desconectados del humano, ¿qué puede ofrecer una nueva película de Superman que no hayamos visto antes? ¿Qué sentido tiene volver a contar la historia del Hombre de Acero, ese dios vestido de azul, si ya conocemos su fuerza, su vuelo, su incorruptible sentido de la justicia? James Gunn parece tener una respuesta clara: mirar no al cielo, sino al corazón. Y para eso no basta con rayos láser ni grandes explosiones. Hace falta una mirada firme, una voz sin miedo y una verdad que desarme incluso al héroe más poderoso. Hace falta Lois Lane. Porque, ¿qué pasa cuando el último hijo de Krypton encuentra a alguien que no le teme, que no le cree ciegamente y que aún así no deja de admirarla? ¿Puede un dios ser puesto en duda y seguir siendo un símbolo de esperanza? El nuevo tráiler no se conforma con mostrar a Superman salvando al mundo, lo muestra escuchando, dudando, confrontado por una periodista que no lo ve como un mito, sino como un hombre con decisiones que deben ser cuestionadas. La historia que se avecina no es solo sobre capas y villanos, sino sobre lo que realmente sostiene al héroe. Un vínculo construido con respeto, desafío y vulnerabilidad. Yo soy Gigi y te invito a mirar al cielo en el nuevo tráiler de la película de Superman. En un mundo donde los héroes suelen ser dioses distantes o símbolos sin rostro, hay una historia que insiste en recordarnos que incluso el más poderoso entre ellos necesita a alguien que le diga la verdad. El nuevo tráiler de Superman no solo promete acción, épica y conflictos geopolíticos, sino que se atreve a centrar el corazón de su narrativa en algo más íntimo: la conexión entre un hombre que puede volar y una mujer que nunca baja la mirada. Pero ¿qué pasa cuando la única persona que puede cuestionar al Hombre de Acero también es la única capaz de sostenerlo emocionalmente? Esa es la pregunta que James Gunn lanza al aire, y cuya respuesta podría redefinir el rumbo del nuevo deseo. La dinámica entre Clark Kent y Lois Lane no tarda en establecerse como el eje emocional del tráiler. El tráiler arranca con una entrevista entre ambos, él aceptando responder como Superman, ella negándose a tratarlo con guantes de seda. Lo que sigue es un intercambio tenso, incisivo, pero cargado de respeto y cariño. Lois, con su tenacidad periodística, no se detiene ante la figura del superhéroe. Clark, por su parte, lidia con su propio impulso de proteger, aun cuando el juicio de Lois le incomoda. Esta escena breve pero potente captura a la perfección la escena de la pareja. Dos fuerzas opuestas que se equilibran, se desafían y sobre todo se sostienen. Ella es la verdad que él necesita escuchar y él la esperanza que ella no se atreve a perder. James Gunn parece entender algo que tantas otras adaptaciones han rozado sin profundizar: que Superman no es Superman sin Lois Lane. Con David Corenswet y Rachel Brosnahan al frente, la química entre Clark y Lois se siente clásica pero renovada, anclada en décadas de historia pero cargada de nueva energía. A diferencia de versiones anteriores, esta Lois tiene agencia, voz y un papel activo en la trama que va más allá del romance. No es solo testigo de la lucha de Superman, sino una compañera de batalla, su brújula moral, y en esa complicidad esta película podrá estar construyendo no solo la mejor relación entre Clark y Lois vista en pantalla, sino el corazón palpitante de un universo cinematográfico que por fin ha encontrado su alma. Hay momentos en los que una sola frase puede redefinir a un personaje, y en el caso de Superman 5 palabras bastan para devolverle el alma al ícono. El nuevo tráiler de Superman dirigido por James Gunn no solo promete una reinvención moderna del Hombre de Acero, sino que también plantea una pregunta poderosa: ¿qué pasaría si un dios con poderes ilimitados se viera obligado a defender su compasión por encima de todo? En medio de acción, tensión política y un romance que arde bajo la superficie, una línea cargada de emoción parece contener toda la esencia del personaje. ¿Puede una sola exclamación hacer que nos volvamos a enamorar de Superman? La escena clave del tráiler comienza como una entrevista entre Clark Kent y Lois Lane, pero pronto se convierte en un tenso intercambio moral. Lois, en su estilo directo y sin adornos, confronta a Superman por sus recientes acciones en una zona de conflicto. Él, visiblemente frustrado, le responde con un argumento visceral y sincero: la gente iba a morir. No se trata de una excusa, sino de una afirmación ética que explica su decisión de intervenir, aun cuando esto implique romper protocolos y desatar controversias políticas. La frase no es grandilocuente ni heroica, es humana. Con esta línea coloca el foco en la empatía que define al personaje, no en la fuerza, sino en su impulso irreprimible por salvar vidas, cueste lo que cueste. Y es precisamente esa línea la que marca un regreso triunfal a Superman que muchos sentían perdido en el cine. La gente iba a morir no es solo una reacción emocional, es el núcleo del personaje, la brújula moral que lo ha guiado desde hace más de 80 años. Superman no salva porque puede, sino porque debe. En él no hay cinismo ni cálculo político, solo una devoción inquebrantable por proteger. A su lado, Lois Lane brilla como la contraparte perfecta, desafiante, inquisitiva y dispuesta a señalarle las zonas de un mundo que él aún intenta comprender. Esta escena entre ambos no solo reafirma su química, sino que establece una dinámica rica y compleja que promete ser el corazón palpitante del nuevo DCU.
Si el tráiler es indicio de lo que viene, estamos ante una versión de Superman que no solo vuela, también emociona. Y si el verdadero poder de Superman no estuviera en su fuerza, su vuelo, ni su visión de rayos X, sino en su capacidad para pasar desapercibido. El nuevo tráiler de Superman de James Gunn no comienza con explosiones ni con una batalla épica. Empieza con una conversación, una mirada, una transformación silenciosa. Es ahí donde David Corenswet lanza la primera gran declaración del personaje. No con un puñetazo, sino con una postura. En ese instante una pregunta se cuela entre los fotogramas. Tan antigua como el propio superhéroe. ¿Cómo logra esconderse un dios entre los hombres? La respuesta, al parecer, está en los detalles. Durante una escena que parece sacada directamente del alma de Superman the Movie, Clark Kent se sienta frente a Lois Lane para ser entrevistado como Superman. Pero antes de pronunciar una sola palabra, David Corenswet hace algo sutil pero asombroso. Se transforma. Endereza la espalda, endurece la mirada, su voz adquiere gravedad. No se quita las gafas, pero no hace falta. Como hiciera Christopher Reeve hace más de 4 décadas, Corenswet deja claro que la diferencia entre Clark y Superman no es física, sino teatral. Es una cuestión de lenguaje corporal, de energía, de verdad. Y en esa transición sin efectos especiales, sin necesidad de vuelo ni capa, el actor convence. Esta encarnación del Hombre de Acero no necesita gritar quién es, basta con verlo entrar en personaje. Recrear ese momento no es solo un guiño nostálgico, es una declaración de intenciones. Christopher Reeve elevó el estándar para interpretar a Superman no por su físico, sino por su capacidad para convertir dos versiones del mismo hombre en personas completamente distintas. James Gunn, al permitirle a Corenswet replicar esa dualidad, subraya que la esencia del personaje no está en sus poderes, sino en su humanidad. En tiempos donde el cinismo abunda, recuperar a un Superman que se esconde detrás de una sonrisa torpe y unos gestos cuidadosos es más necesario que nunca. Este Superman, criado con valores de granja y movido por una brújula moral inflexible, no solo quiere salvar el mundo, quiere pertenecer a él. Y si el resto de la película mantiene esta línea, el público podría estar a punto de conocer a un Superman que no solo inspira, sino que también conmueve. En un teaser tráiler de Superman no vemos al Hombre de Acero surcando el cielo en un vuelo triunfal ni en un enfrentamiento épico, ni siquiera con una sonrisa brillante. En cambio, lo que vemos es a un hombre sangrando en la nieve, demasiado herido para llegar a casa por sí solo. ¿Qué está pasando con el Hombre de Acero? ¿Se ha debilitado nuestro símbolo invencible? La imagen es tan inesperada como poderosa y plantea una pregunta que parece contradecir la esencia misma del personaje. ¿Puede un Superman vulnerable seguir siendo Superman? La respuesta no solo redefine al héroe, sino que promete renovar por completo la manera en que lo entendemos en la pantalla. A lo largo del nuevo avance, la tónica es clara. Este Superman, interpretado por David Corenswet, no sale ileso. Lo vemos recibir golpes, caer, ser arrojado por el aire y enfrentar amenazas que a simple vista parecen menores. Robots con porras lo derriban, civiles lo ayudan a levantarse. Su perro Krypto lo arrastra por la nieve. Es una imagen poco común para un personaje acostumbrado a caminar entre mortales como si nada pudiera tocarlo. Gunn apuesta por mostrar al héroe más famoso del mundo no como un dios entre hombres, sino como un hombre tratando de hacer lo correcto, mientras es constantemente derribado por un mundo que desconfía de su poder. El resultado es una figura más humana, más creíble y en cierto modo más heroica. Esta nueva representación no debilita a Superman, al contrario lo fortalece. Durante décadas, uno de los mayores retos narrativos ha sido encontrar villanos a su altura o situaciones que representen un verdadero desafío. Su invulnerabilidad paradójicamente lo vuelve aburrido, pero al mostrar que puede sangrar, Gunn le devuelve el conflicto al personaje. Así, cada golpe recibido, cada mirada de desconfianza y cada paso en falso ya no lo despojan de su mito, lo alimentan. La fortaleza de su Superman no está en su piel impenetrable, sino en su capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo lo rechaza. Y si eso no es heroico, entonces no sabemos qué lo es. Hay algo diferente en la forma en que James Gunn nos presenta al Hombre de Acero, algo en esa mirada serena, en el azul brillante del traje, en el contraste entre los cielos despejados y una ciudad que lo teme y lo necesita al mismo tiempo. No es solo otro reinicio de Superman, es una promesa, una apuesta por el regreso de la esperanza en un universo que parecía haberla olvidado. Y la gran pregunta que se cierne sobre todos los fans es inevitable. ¿Puede esta nueva versión estar a la altura de un legado que incluya leyendas como Christopher Reeve y más recientemente la figura dividida de Henry Cavill? A juzgar por lo visto hasta ahora, la respuesta podría sorprender incluso a los más escépticos. El Superman de James Gunn, interpretado por David Corenswet, no busca ser una copia de sus predecesores, sino una evolución natural de ellos. Esta versión del kryptoniano llega con el peso del mundo sobre los hombros, pero también con una sonrisa que no se doblega. A diferencia del enfoque oscuro y torturado del DCU, este Superman enfrenta la desconfianza pública y la rivalidad de figuras poderosas como Lex Luthor con integridad y convicción.
En un universo ya lleno de superhumanos, él brilla con luz propia, no por ser el más fuerte, sino por su fe inquebrantable en la humanidad. La película lo rodea de personajes coloridos como Guy Gardner, Metamorfo y el entrañable Krypton, abrazando la naturaleza de los cómics sin caer en la parodia. Lo que hace al Superman de Gunn una propuesta tan prometedora es su habilidad para captar la esencia del héroe, sin necesidad de nostalgias forzadas. A diferencia de Superman Returns, que intentó prolongar la era de Reed con resultados dispares, esta nueva visión toma los valores centrales de aquel Superman clásico y los reinterpreta con frescura. El film no es una secuela espiritual, sino una reinvención honesta, construida sobre cimientos de luz, color y esperanza. Gunn no se limita a presentar un superhombre, presenta un símbolo. En un universo de construcción, este Superman no solo levanta edificios caídos, sino una franquicia entera. Es la chispa que puede encender una nueva era para DC en el cine. Y si se mantiene firme, optimista y humano, quizá estemos ante la película de Superman que por fin entiende lo que significa ser el primero entre todos los héroes. ¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso del planeta no es Superman, sino su enemigo más brillante? En el tráiler de Superman, una figura camina entre ruinas con una calma escalofriante. Lex Luthor. No necesita fuerza bruta ni discursos encendidos, le basta con una mirada. Estamos por ver al fin a Luthor, que el cine nunca se atrevió a mostrar, ese genio calculador que transforma la política, la tecnología y hasta la verdad. Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil. Un like siempre ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Hay villanos que simplemente aparecen y otros que se anuncian con cada paso. En el nuevo tráiler de Superman hay una figura que se mueve con una amenaza silenciosa, una mirada afilada y una convicción inquebrantable. Lex Luthor. No grita, no hace gestos grandilocuentes, solo camina implacable mientras el caos ocurre a su alrededor. ¿Es este por fin el Lex que los fanáticos llevan décadas esperando? La pregunta resuena con fuerza entre quienes han visto adaptaciones anteriores fallar estrepitosamente en capturar lo que hace de Luthor un rival tan formidable. Y ahora que el universo DC se reinicia, ¿ha encontrado por fin a su Luthor definitivo? Durante la era del DCU, Lex Luthor fue para muchos un punto débil dolorosamente evidente. Jesse Eisenberg, con su energía frenética y su estilo excéntrico, ofreció una interpretación que, aunque arriesgada, distorsionó profundamente al icónico antagonista. Su Luthor no era el titán corporativo ni el genio maquiavélico de los cómics, sino un heredero mimado más cerca del Joker que del brillante estratega obsesionado con el poder y el control. Si bien algunas libertades creativas pueden enriquecer a un personaje, otras lo desdibujan por completo. Y así fue como el gran enemigo de Superman se volvió, en el mejor de los casos, una nota discordante. Ni su estética ni su psicología lograron anclar al personaje como debía. Pero con Superman de James Gunn todo parece apuntar a una corrección contundente del rumbo. Nicholas Hoult no solo luce como el Luthor de los cómics, calvo, elegante, calculador, sino que en apenas unos minutos de metraje proyecta una amenaza que se siente auténtica. Su presencia en la fortaleza de la soledad mientras sus esbirros dominan la tecnología kryptoniana lo dice todo. Este Luthor no necesita gritar para dominar. Y cuando expresa su resentimiento hacia el protagonismo de Superman, se revela no solo su desprecio, sino su profunda envidia. Gunn ha optado por saltarse los orígenes y presentar a Luthor en plena forma como el antagonista que ya conoce el juego y quiere ganarlo a toda costa. Esta vez parece que el enemigo más icónico del Hombre de Acero finalmente tiene la representación que merece. Hay algo inquietante en esa sonrisa. No es una sonrisa cualquiera, no es amable ni cómica. Es una mueca controlada, una señal de que alguien más está moviendo las piezas mientras todos los demás siguen creyendo que tienen el control. En el nuevo tráiler de Superman, James Gunn no necesita que Lex Luthor diga mucho. Bastan un par de planos, una mirada calculada y un montaje cuidadosamente editado para que una sola pregunta arda en la mente del espectador. ¿Es posible que este Lex Luthor no solo sea un magnate sin escrúpulos, sino también el mismísimo presidente de los Estados Unidos? La duda no surge por accidente, surge porque el tráiler juega deliberadamente con ella, dejando pistas que podrían cambiar por completo la escala de conflicto que se avecina entre Superman y su némesis más emblemático. Todo comienza con una entrevista. Lois Lane enfrenta a Clark Kent con una acusación seria. ¿Entró Superman en una guerra extranjera sin autorización? ¿Está actuando como agente del gobierno? ¿Consultó con el presidente? En ese instante la imagen corta a Lex Luthor, quien sonríe con una expresión imposible de leer. La edición del tráiler sugiere una conexión directa y de inmediato las teorías se disparan. ¿Es Luthor, ya presidente de este universo, está detrás del conflicto entre Boravia y Yarhanpur? ¿Es él quien manipula la percepción pública del Hombre de Acero desde la oficina Oval? En los cómics el ascenso político de Lex ha sido una de sus jugadas más brillantes y perversas.
ganar poder de manera legítima para después usarlo contra su mayor enemigo. Y aunque el tráiler no lo confirma, sí nos muestra un Luthor con influencia militar, acceso tecnológico y un interés particular en el control narrativo. Todo encaja demasiado bien como para no sospechar. Pero no tan rápido. James Gunn, consciente de la especulación desatada, acudió a Threads para dejar algo claro. Lex no es presidente. Así de tajante, aún no sabemos quién ocupa ese cargo en este nuevo universo, pero Gunn fue enfático en que aunque Superman no contara los orígenes clásicos del personaje, tampoco se saltará los desarrollos clave que definen a figuras como Luthor. Es decir, todavía no es presidente, pero la idea no está descartada. De hecho, el tráiler no afirma, pero sí siembra. Si algo queda claro es que el Luthor de Nicholas Hoult ya está completamente formado como villano. No necesita volverse loco ni construir un exoesqueleto gigante. Basta con su ambición, su presencia y su sed de poder. Si Gunn decide seguir el camino del Lex 2000, será con tiempo, con desarrollo y con un Lex cuya amenaza crece a cada paso. La sonrisa en el tráiler no revela un secreto, revela un futuro potencial. Y eso quizá es mucho más peligroso. No es solo una mirada, ni solo una sonrisa. Hay algo más acechando tras los ojos del Lex Luthor. En los trailers de Superman su presencia es silenciosa pero imponente, como una tormenta que aún no ha caído, mientras el mundo observa al nuevo hombre de acero en acción. Los más atentos ya perciben otra narrativa en marcha, la de un Lex Luthor que no solo conspira desde las sombras, sino que se prepara activamente para entrar al campo de batalla. Y entonces surge la pregunta, ¿está Lex Luthor listo para enfrentarse a Superman en un combate físico con armadura incluida? La pista no llegó desde un nuevo tráiler ni de una exclusiva de estudio, sino desde un lugar inesperado, los anaqueles de Target. Una nueva línea de merchandising oficial ha revelado figuras de acción basadas en la película de Superman de James Gunn, y entre ellas aparece Nicholas Hoult como Lex Luthor, enfundado en lo que parece ser su icónico traje de guerra, una armadura muy similar a la famosa Lexo Suite de los cómics. Este set, que incluye a personajes como Metamorfo, Mr. Terrific y Crypto, detalla un laboratorio de Luthor Corp lleno de slime, cámaras de contención y una narrativa de rescate claramente pensada para el público infantil. Sin embargo, que Lex aparezca con su traje blindado no es un detalle menor. Aunque no hay confirmación oficial de que el traje aparezca en la película, su inclusión en los productos licenciados sugiere al menos una fuerte intención de asociar a esta versión de Luthor con el combate directo. Si este Lex de Hoult llega a calzarse realmente el traje en pantalla, estaríamos ante un hito para las adaptaciones cinematográficas de DC. Nunca antes un Lex Luthor en acción real ha vestido la armadura en el cine, y el potencial de esa escena es inmenso. A diferencia de versiones anteriores, el nuevo Lex parece estar preparado para ensuciarse las manos, física y estratégicamente. La película de Gunn podría ser la primera en darles a Superman y Luthor una batalla visceral, digna de la historia que los une. Si el traje de guerra no es solo una táctica comercial, sino un presagio narrativo, entonces Superman no solo redefinirá al héroe, también podría convertir a Lex en el villano definitivo. En medio del caos de Metrópolis, entre explosiones, rencores centenarios y declaraciones de guerra mediática, hay una figura que se desliza con una sonrisa y un teléfono en mano. No tiene capa, ni superpoderes, ni grandes discursos. Y sin embargo, cuando el martillo de Boravia hace añicos la ciudad en el nuevo tráiler de Superman, ella se detiene a tomarse una selfie. ¿Quién es esa mujer junto a Lex Luthor capaz de mantenerse impasible ante la destrucción? ¿Y por qué debería importarnos tanto? Su nombre es Eve Tessmaker, y lo poco que hemos visto de ella en esta nueva película solo aumenta el misterio. ¿Es una víctima más del narcisismo de Lex, o acaso hay algo más en juego? Eve, interpretada por Sara Sampaio, es un personaje con historia y capas que vale la pena explorar. Aunque muchos no la recuerdan, su origen no se remonta a los cómics, sino a la icónica Superman de 1978, donde Valerie Perrin le dio vida como la asistente, amante y en momentos cruciales conciencia del villano más famoso de DC. A diferencia de otros secuaces, Eve tenía corazón, se oponía a los planes de Lex cuando estos afectaban a los inocentes, e incluso salvó a Superman a cambio de una promesa para rescatar a su madre. Con humor, carisma y cierta ingenuidad, Eve se convirtió en una figura entrañable. Desde entonces su legado ha perdurado como inspiración de otros personajes femeninos del universo de Superman, incluso cuando su presencia física ha sido escasa. James Gunn, al incluirla en su adaptación, parece querer rescatar esa dualidad única, la femme fatal con alma compasiva atrapada entre el amor y la moralidad. Pero esta vez Eve no solo es la chica de Lex. A diferencia de otras mujeres que han ocupado el rol de aliadas del villano como la letal Mercy Graves, la ambigua Lena Luthor o la despiadada Tessmaker, Eve Tessmaker aporta algo distinto: vulnerabilidad. Donde Mercy aporta fuerza física y Lena rivaliza con Lex al intelecto, Eve aporta humanidad. Gunn, según las propias palabras de Sampaio, buscó en ella una energía más emocional, más juguetona, más trágica.
No está allí para empuñar armas ni liderar imperios. Está para mostrarnos el coste emocional de seguir a un hombre como Lex. Y aunque su relación con él sea desigual, superficial o incluso tóxica, también es un reflejo honesto del poder que Luthor ejerce. No solo sobre el mundo, sino sobre las personas que lo rodean. En una película que promete redefinir al hombre de acero, tal vez Eve Tessmaker termine revelando algo igual de poderoso, el lado humano de la oscuridad. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tierra. Superman. Miss Lane.